Bienvenidos de vuelta. Aldo, tú querías comenzar con una idea. Sí, quería traer a la mesa otra vez el tema económico más palpantemente. Quería plantear el tema de la colusión y de los cárteles, ¿no? Recuerdo mucho el tema de, por ejemplo, el SOAT, esta colusión que se dio y que después, entiendo, de 10 años de demanda, juicio, recién se pudo decir y sancionar que sí hubo colusión y que el usuario, el consumidor, finalmente recibió el efecto de un precio pactado en un cártel finalmente, ¿no? Entonces, 10 años es esperar para que en realidad el mercado pueda estar sancionando, las leyes que están en torno al mercado puedan sancionar unas malas prácticas como colusión o un cártel. Esto en realidad no es eficiente, yo lo veo desde un punto de vista de eficiencia. 10 años, el mercado en realidad puede soportarse un poder judicial que para que castigue las malas prácticas de mercado dure 10 años. Es que justamente uno de los principales problemas es el retardo en la justicia, ¿no? Los plazos son, si bien es cierto, pueden estar regulados en la mayoría de los casos, hay un factor discrecional que se le permite al juez y que de alguna manera hace que el juez pueda tardar en sus decisiones o tomarse el plazo que más le convenga, Richard, para resolver. ¿Cómo sabemos que el juez está leyendo el caso? O sea, el juez podía estar en Puntasal, digamos, y dice qué pasa. O sea, bueno, lo medimos, ¿cuánto tiempo está sentado? Yo te comento, en la práctica y la manera operativa de trabajar de un juzgado es que básicamente los que analizan y estudian los casos son los asistentes judiciales. Son en algunos casos abogados, en algunos casos estudiantes de derecho, ¿no? Que están justamente brindando esta labor de asistencia al juez para, de alguna manera, descargar la mayor cantidad de casos posibles, pero son los que además elaboran las resoluciones o los proyectos de resolución y le dan, como se dice, masticado el caso al juez para que el juez le dé una última revisada de su conformidad o haga las correcciones y observaciones que crea hacer. O sea, siempre al final el juez es cierto que revisa, ¿no es cierto? Pero el que de alguna manera hace el trabajo del estudio y del análisis, en la mayoría de los casos es el asistente, y por eso que el juez de repente puede estar en Puntasal. Pero entonces, si contratamos dos veces más asistentes, ¿todo va a ser 2 veces más rápido? No necesariamente, porque eso no te asegura tampoco la calidad de las resoluciones. No, pero ellos se lo mastican, digamos, podríamos masticar las cosas 2 veces más rápido. Y entonces tendríamos que trabajar en la capacitación de los asistentes para que hayan buenos asistentes. Entonces, el problema, volvemos a lo mismo, el problema es integral, y el problema es económico también, ciertamente, ¿no? Claro, ahí es importante marcar, y ahora ya entramos usuarios, abogados, ahora los jueces. En el tema de los jueces y su compromiso frente a la economía, por ejemplo, y las malas praxis, hay una falta de compromiso del Poder Judicial y del Poder Legislativo respecto al derecho penal económico. El derecho penal económico está muy pobremente legislado en el Perú. Y una sola demostración, el delito de competencia desleal, que generaba todas estas prácticas violatorias de los deberes que existen entre los competidores, a raíz, no sé si casualmente, de un caso emblemático entre 2 cerveceras, ¿cuál fue la consecuencia? Que dejó de ser delito para pasar a ser una mera infracción administrativa, y no es delito más. Hay muchísimos delitos que existen en los textos de derecho penal económico que no existen en el país. Derechos societarios, delitos societarios, delitos contra el... Muchísimos no se trabajan, porque no hay un compromiso legislativo. Por eso el tema de Aspecki y la lucha, si para lograr un código del consumidor, que va a generar cuestiones tan sencillas e importantes como el libro de reclamaciones, tanto cuesta, si ahora tú le dices que esas malas prácticas van a implicar cárcel, o esas van a saltar hasta el techo. Entonces, justamente entonces ahí hay un problema que de alguna manera incorpora o se incorpora dentro del problema al Poder Legislativo, que es el que tiene que justamente establecer o incorporar los delitos al Código Penal. Claro que puede ser a solicitud del Poder Judicial, ¿no? Y todos los mecanismos que tenemos para la creación de leyes, pero el órgano por excelencia que tiene que dar las normas es el Congreso de la República. Y si nosotros tenemos congresistas comeoros, robacables, mataperros, como los tenemos, y a lo largo de toda nuestra historia democrática han existido
y lamentablemente seguirán existiendo. Entonces tenemos justamente leyes que no son de la calidad necesaria, ¿no es cierto?, para que todo el sistema funcione de una mejor manera. Entonces estamos también incorporando a la parte legislativa en el problema. Entonces el problema es estructural y es de alguna manera reforma del Estado, la reforma del Estado general. Pero al final de cuentas tú lo que estás diciendo es que si los usuarios no reclamamos mucho, el Colegio de Abogados, el Congreso, los jueces seguirán haciendo... Todo va a ser lo mismo. O sea, si nosotros no empujamos no pasa nada. Lamentablemente estamos llegando a una situación en la cual si se le da la posta para que las autoridades lleven a cabo reformas, vemos que esto no sucede. Entonces yo quiero hacer unas reflexiones finales, ¿no? Si bien yo soy muy crítico y ASPEC en general es muy crítica de lo que pasa en el Poder Judicial, somos usuarios del Poder Judicial y debo rescatar algo. En la presente gestión del presidente de la Corte Suprema, el doctor César San Martín, acabamos de firmar ASPEC un convenio de cooperación con el Poder Judicial precisamente para capacitar y sensibilizar a los jueces en un tema tan especializado como es el derecho al consumo. Es un tema que tiene muchas aristas porque el consumo es un tema transversal que ve temas de alimentación, salud, transporte, en fin, servicios públicos regulados, etc. Entonces, no necesariamente los jueces que son muy versados en los códigos procesales civil y penal tienen que conocer pues, de temas de derecho al consumo. Entonces, yo creo que este es un buen punto de arranque para mejorar el tema. Otra cuestión que nos preocupa a nosotros como consumidores es que si se va a implementar algún proceso de reforma seria, porque no solo se trata de exigir mayor presupuesto al Poder Ejecutivo o al Congreso, se trata pues de ver mecanismos para hacer que la idoneidad en la prestación del servicio de administración de justicia sea una realidad y no como viene sucediendo hasta la fecha una quimera. Entonces allí es importante la participación de los usuarios para que podamos hacer escuchar nuestra voz. Fíjate, por ejemplo, han hablado tanto de legislación todos ustedes. Las leyes, como tú bien decías, Oscar, y en general los textos legales o judiciales, están redactados de una manera tan críptica, tan enigmática que nadie los entiende. El propio Código del Consumidor está redactado de una manera enigmática porque constantemente hace referencia a otras normas legales, que el Decreto Legislativo 1044, que el Reglamento de Rifas, que la Ley Complementaria de Protección en Servicios Financieros. Entonces, el usuario final que tenga el Código del Consumidor en la mano ni siquiera garantiza eso que lo entienda, mucho menos los textos judiciales que son mucho más, las normas judiciales que son mucho más amplias. Entonces, siquiera existe un manual del usuario judicial en todos estos años que tiene el Poder Judicial, un manual que le diga A, B, C al consumidor para que sepa manejarse y sepa sacar. No hay, pues. Entonces, son las cosas y son las ideas. Mira, el solo hecho de que uno pueda enterarse adecuadamente o pagar sin tener que hacer las inmensas colas. Yo me acuerdo mucho, yo tengo, a pesar de mi rostro juvenil, yo tengo varios años de abogado. Yo me acuerdo de que antes cuando yo quería revisar mi expediente, iba, le pedía al escribano permiso, dejaba mi documento de identidad y revisaba el expediente. Se introdujeron una de las tantas reformas en el Poder Judicial y ya no podías hacer eso, sino que te encontrabas con una muralla de vidrio en la cual no había cómo tener contacto ni con una persona que te atendiera, sino una persona malhumorada que te miraba así y decía, no puede ver, no puede hablar con el especialista legal, etcétera, etcétera. Eso yo no entiendo, digamos, ya hay tecnología, ¿yo por qué no puedo ir y decir, paguen 100 soles, escaneen mi expediente? Bueno, eso es... Porque, pero yo pago, yo pague. Pero no olvides que por cada hoja, por una copia son 5 soles. Bueno, pero que tengamos dos o tres poderes judiciales, un tipo de privatización de escaneamiento, existe, no sé, pero es tan fácil hacer. Pero hay algo que, no pasa. algo que Richard ha marcado constantemente y que tiene que ver nuevamente con la cuestión de los recursos. Por ejemplo, César San Martín tiene en mente dentro de varios planes el generar el expediente electrónico. Claro, eso O sería sea, bestial. eliminar el tema de los papeles, y en la Corte Suprema se había establecido como sistema, no sé si se ha terminado de implementar, para un monitoreo de cuánto tiempo el caso está en cada juez, en cada relator, para ir marcando, oye, que hace 4 meses el expediente en tu mesita, eres muy estudioso. Pero si no hay recursos, y los recursos tiene que autogenerarlos el Poder Judicial. Yo veo muy difícil, sobre todo en el clima general de conflictos sociales y una agenda social tan pendiente y tan larga, que pueda salir presupuestos adecuados del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Creo que deben ser 2 cosas. 1, autocrear sus recursos,
o dos, tener una gran capacidad de gestión para con los organismos internacionales tener los apoyos Y adecuados. tres, generar alianzas con otros operadores del sistema de justicia, como los abogados, como los usuarios, porque una cosa es que vaya alguien, por ejemplo el Poder Judicial, a pedir recursos al Congreso, pero si va acompañado de todos que demandamos lo mismo, pues algún peso adicional tendrá, ¿no? Algo de presión hay que hacer. Bueno, señores, nos ha ganado el tiempo. Vamos a seguir tocando este tema en otras oportunidades. Muchas gracias por venir. Gracias. Eso fue todo por el programa de hoy. Muchas gracias.